tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestro Mindset. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y les recuerdo que si ustedes asisten a las 6 sesiones que tenemos preparadas, serán acreedores a una constancia de participación. Les pido que por favor durante la sesión del día de hoy, que es por demás interesante, nos dejen sus preguntas, dudas, comentarios en el chat, ya que al final nuestro invitado del día de hoy y experto nos responderá las mismas. Ahora los dejo con Ana Paula Franco. Ella es coordinadora de Aceleradora de Negocios Anáhuac. Bienvenida, Ana Paula. Muchas gracias, Isa. Bienvenidos a todos a que como Isa menciona, ya es el quinto de la segunda serie de webinars que hemos preparado para todos ustedes en alianza entre Banco Santander, el Banco de las Pymes, Fundación Wadhwani, catalizadora de desarrollo económico y de innovación, y la Universidad Anáhuac, formadora de líderes de acción positiva con una visión enfocada a la innovación y el alto impacto. Ante el reto que ha impuesto esta pandemia por el COVID-19 a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, buscamos a través de esta alianza abrir un espacio para la exposición de temas que consideramos fundamentales, no solamente para sentar las bases para la reactivación económica sostenible, sino para también dar las herramientas para que sean ustedes, las pymes, el motor de la economía de este país y las protagonistas de esta reactivación. Es por eso que para mí es un honor presentarles a nuestro ponente del día. Eduardo Palacio, con una amplia experiencia en seguridad de TI, se ha dedicado los últimos 8 años a colaborar con IBM en el desarrollo de estrategias de seguridad para clientes de todas las industrias, enfocándose principalmente en procesos de prevención de fraude, seguridad aplicativa e inteligencia de seguridad. Actualmente funge como arquitecto de seguridad para IBM Security, especializado en confianza digital. Eduardo es egresado del Tecnológico de Monterrey con mención honorífica de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales y cuenta con una especialidad en redes y seguridad informática. Eduardo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, vamos a dar comienzo de este lado. Déjenme compartir mi pantalla. Creo que ahí ya la estamos viendo todos. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta charla. Lo que quiero hacer en términos generales, sin obviar demasiado ningún tema en particular, es dar un repaso por un poco entender por qué es que es relevante que estemos hablando de ciberseguridad el día de hoy. ¿Cuáles son algunos de los retos importantes a los que seguramente ya se están enfrentando, lo sepan o no, y también en gran medida empezar a entender cómo podemos hacer frente a esos retos, ¿no? Y lo primero que tal vez llame su atención es que esta charla, si bien la habíamos promocionado como retos de ciberseguridad, esta charla tiene un título oficial que es El Camino a la Libertad. Y no se equivocaron de charla, si están en el lugar correcto. Simplemente que desde mi punto de vista no podemos hablar de seguridad sin entender cuál es el fin último de que hablemos de seguridad. Y realmente de lo que estamos hablando en el fondo, desde mi punto de vista, es de libertad. Y fíjense cómo llego a esa conclusión. Hay una frase que a mí me encanta, de Aung San Suu Kyi. Ella es Premio Nobel de la Paz. Y ella dice, la única prisión real es el miedo. Y la única libertad real es liberarse de ese miedo. Entonces, reflexionen un poco lo que ha pasado en el último año y cachito con la pandemia, con el COVID. Lo primero que sucedió fue que surge este nuevo virus. Sabemos muy poco de él. Y al saber muy poco de él, pues todos entramos un poco en pánico, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hicimos? Nos replegamos a nuestras casas, todos, ¿no? Lo mismo que sucedería si yo tengo un miedo racional o irracional a que me asalten, ¿no? A lo mejor si ese miedo es suficientemente grande, me puede llevar incluso a no salir de mi casa nunca. Entonces, es bien cierto que el miedo nos paraliza. Y lo que fue sucediendo conforme avanzó la pandemia es que fuimos teniendo más información
acerca del coronavirus, empezamos a saber un poco mejor cómo se transmitía, empezamos a entender un poco mejor cómo funcionaba, qué tipo de agravantes había o comorbilidades que podían hacerlo peor en ciertos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si se fijan, lo que habilitó con el tiempo fue una cierta movilidad, en donde ya no es no salgo nunca de mi casa, sino tal vez salgo, pero con un cubrebocas, salgo guardando la sana distancia, salgo y me lavo las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas, lo único que están haciendo es mitigar el riesgo. Y en la medida en la que yo mitigo el riesgo, el miedo baja y lo que recupero es movilidad, o en un sentido mucho más amplio, lo que recupero es libertad. Entonces, vamos a ver cómo esto mismo que yo les acabo de describir en términos muy pedestres y en algo que todos hemos estado viviendo colectivamente, aplica perfectamente en cualquier tipo de organización e incluso en lo individual cuando hablamos de ciberseguridad, ¿sí? Y aquí quiero parar un segundo también para hacer una reflexión que me parece muy importante. La mayoría si ustedes están aquí, probablemente es porque tienen una pyme o están asociados de algún modo al mundo de las pymes. Y hay algo que yo me he encontrado, tanto hablando con personas en lo particular, como hablando con ciertos tipos de clientes cuando son clientes pequeños, en donde la gente cree que su negocio o que ellos personalmente son, déjenme decirlo así, demasiado insignificantes como para ser atacados, ¿no? Es decir, oye, no, pues ¿quién me va a querer robar a mí los 5,000 pesitos que tengo en mi cuenta? ¿No? Esta es una mentalidad totalmente falaz que pierde de vista por completo el panorama de amenazas que vivimos hoy, ¿sí? La realidad es que hoy los atacantes trabajan apostándole a los números, enfocándose en el volumen, y por lo tanto no hay víctima pequeña, ¿sí? De manera que tenemos que reflexionar un poco si desde el punto de vista de las organizaciones que ustedes encabezan o de las que son parte, si se están enfocando en las cosas correctas, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de estadística. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo me gane la lotería? Pues las probabilidades de que yo me gane la lotería son 1 en ese numerote que ven ahí abajo, ¿no? Y las probabilidades de que me caiga un rayo, pues son más o menos 1 en 960,000. Así como las probabilidades de que yo salga hoy a la calle, me encuentre a Emma Watson, se enamore perdidamente de mí y nos casemos, es de 1 en 220, pues resulta que cuando hablamos de ciberataques y cuando hablamos de brechas de datos, la probabilidad es de 1 en 4. Entonces, esto para mí es muy revelador porque lo que nos indica es que es casi un hecho, esto lo decimos mucho coloquialmente, ¿no? Es casi un hecho que a todas las organizaciones en algún momento les van a pegar. Es como andar en moto. Los motociclistas se dividen en dos, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Hay dos tipos de organizaciones, dos tipos de negocios. Los negocios a los que ya alguna vez les pegaron y los negocios a los que les van a pegar. Todavía hay un tercer grupo honorario por ahí, que son los negocios a los que ya les pegaron y no se han enterado. Ese es probablemente el grupo más interesante. Pero al final, no quiero espantarlos con esto. A ver, no quiero sumar al miedo. Lo que venimos aquí es a reducir el miedo. Pero lo que sí es importante es que entendamos que no hay víctima pequeña, no hay negocio pequeño cuando hablamos de cibercrimen, y que es importante, entonces, emprender las acciones necesarias para primero entender a qué nos estamos enfrentando y luego tratar de hacerle frente, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la ciberseguridad es un reto bastante grande y además universal, es un reto que nos atañe a todos y como decíamos, en todo tipo de organizaciones podemos ver sus efectos. Hay aquí, les estoy presentando varias estadísticas, no vamos a hablar necesariamente de todas a detalle, pero lo que quiero darles es ese feeling del tamaño del reto, ¿no? Pues hay algunos datos que sí llaman la atención de los que ustedes ven aquí en pantalla. El primero, 20,000 millones de cosas que tengo que asegurar.
Ese es el primer reto muy grande en este escenario. Hay un crecimiento exponencial de las cosas que están conectadas a Internet. Hoy en día yo ya no puedo hablar necesariamente de dispositivos, porque hoy cualquier cosa está conectada a Internet. Mi lavadora se conecta al Internet para que le hagan diagnóstico y me la arreglen. Entonces, cuando tengo todo conectado, lo primero que sucede como efecto natural de eso es que aumenta la superficie de contacto. Es decir, aumentan los puntos a partir de los cuales un defraudador puede vulnerarme, ¿sí? Entonces, cada vez que este numerote aumenta, aumenta también en esa medida la complejidad de asegurar no solo estas cosas en lo individual, sino en sus interacciones, ¿sí? Y esto tiene un impacto natural, por supuesto, en cómo las organizaciones grandes y pequeñas ven hoy en día pérdidas a veces millonarias alrededor del tema del cibercrimen, ¿no? Entonces, yo ahí les estoy poniendo algunas estadísticas anuales, más o menos en promedio, se pierden al año 5,000 millones de registros en todo el mundo. A la economía global le cuesta más de 6 trillones de dólares el cibercrimen. Y entonces, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta también, y lo vamos a platicar más adelante, de que el cibercrimen es un negocio también. Así como ustedes tienen su negocito grande, pequeño, cada vez más grande, pues así los cibercriminales se asocian, se organizan y tratan su práctica como un negocio. Entonces, eso nos lleva a enfrentarnos también a ciertos problemas del lado de las organizaciones, ¿sí? Y algunos de estos a lo mejor les van a sonar familiares, algunos tal vez no, o tal vez no aún, ¿sí? Pero es importante identificar, por ejemplo, que prácticamente todas las organizaciones, sobre todo las que en algún momento exponen ciertos datos de sus usuarios, las que manejan información de tarjeta de crédito, por ejemplo, que es prácticamente cualquiera que maneje temas de e-commerce, algún carrito digital, lo que sea, todas son sujetas al menos a una y normalmente a muchas regulaciones y estándares, ¿sí? Ahí podríamos hablar de PCI, que es una regulación enteramente dedicada a la industria de tarjetas de crédito y pagos electrónicos. Podríamos hablar, si no de otra cosa, de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares o en posesión de sujetos obligados. Podríamos hablar en términos financieros de la circular única bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes regulaciones que tienen un impacto o una incidencia directa desde el punto de vista de ciberseguridad y que muchas veces las organizaciones les cuesta trabajo llegar a un nivel de cumplimiento óptimo. No es algo trivial, de verdad, créanme que lo sé, no es algo trivial. Y sin embargo es importante porque lo que nos ayuda es establecer un punto de partida. El cumplimiento no me garantiza seguridad. Lo único que me garantiza es el piso parejo para de ahí empezar a construir sobre una estrategia de seguridad. Entonces, ese es un reto que sin duda creo que todas las organizaciones se enfrentan. El otro gran reto es que no habemos suficientes especialistas de ciberseguridad. Dicen por ahí que para el próximo año va a haber alrededor de 1.8 millones de vacantes de ciberseguridad que el mercado no va a poder cubrir. Eso es muy relevante desde varias perspectivas, pero principalmente la que a mí siempre me llama más la atención pues es la académica, ¿no? Ahora que estamos aquí con la NAWAC, pues siempre buscamos trabajar con la sociedad civil y con la academia para socializar los temas de ciberseguridad, porque ciertamente no hay suficientes jóvenes que se estén interesando en estos temas, y eso se ve reflejado al momento de que las organizaciones buscan quien les gestione la gran cantidad de herramientas que necesitan gestionar en términos de seguridad o quien les ayude a construir una estrategia de seguridad, pues que no encuentran suficientes habilidades en el mercado, ¿no? Entonces, este es un panorama bien amplio y por datos no paramos, ¿ok? Pero hay que, en un cierto sentido, comprender un elemento fundamental de este tema que se refiere a los datos en sí mismo y su importancia, ¿sí?
casi todas las organizaciones y a nivel industria estamos hablando mucho del tema de la transformación digital, ¿no? Y la transformación digital es muchas cosas, es un cambio cultural, es un cambio en modelos de negocio, es un cambio en cadenas de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, una de las grandes cosas que hace la transformación digital es poner al usuario final al centro, ¿sí? Y poner al usuario final al centro, sobre todo de experiencias diferenciadas que lo hagan quedarse conmigo y que no se vaya con la competencia, tiene un efecto secundario natural, que es que cuando pongo al usuario al centro, también estoy poniendo sus datos al centro. Entonces, los datos se vuelven lo más importante, ¿sí? Hasta hace poco tiempo, CEO de IBM, Ginny Rometty, ella decía por ahí que los datos son el siguiente recurso natural. También hay quienes dicen por ahí que los datos son el nuevo petróleo. Y a mí me parece que esa es una alegoría fenomenal para lo que son los datos. Porque piénsenlo un segundo. ¿Qué pasa con el petróleo? Si yo lo saco de la tierra, y eso puede ser más o menos difícil dependiendo a quién le pregunten, yo lo saco de la tierra y lo tengo en crudo. ¿Para qué me sirve el petróleo en crudo? Para nada. El petróleo en crudo no sirve para nada. Tiene un valor, sí, que le asigna el mercado, pero en crudo no sirve para nada. Es hasta que yo lo paso por una serie de procesos y lo convierto en gasolinas y lo convierto en gas, lo convierto en plásticos, etcétera, 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 que develo el valor intrínseco del petróleo. Lo mismito sucede con los datos, exactamente lo mismo. Los datos en crudo no me sirven para nada. Es hasta que yo los correlaciono, los convierto en información o todavía mejor aún en conocimiento, que realmente develo el valor intrínseco de esos datos, ¿sí? Y vamos a estar hablando de este tema del valor intrínseco de los datos porque a mí me parece que está al centro de cómo empezamos a abordar el tema de ciberseguridad. Y eso parte de hablar en un idioma que normalmente es un idioma menos técnico y muchas veces más de negocio, que es el idioma de la lana. Entonces, cuando le empezamos a poner nombre y apellido a las brechas de datos y cuando empezamos a asociarlas con las pérdidas financieras que le representan a una organización, es cuando realmente podemos empezar a ver la magnitud de lo que significa perder un dato. Entonces, fíjense, estas estadísticas que les estoy mostrando aquí son de un estudio que libera el Ponemon Institute en conjunto con IBM, lo llevamos liberando año a año por más de 10 años, y que estudia precisamente el costo de una brecha de datos. Este es el primer año, bueno, el 2020 fue el primer año en donde se analizaron datos de Latinoamérica, particularmente de México, Chile, Colombia y Argentina, y estos datos están en pesos mexicanos. Y lo que vemos, que nos dice el estudio, es que en promedio el costo de una brecha de datos, de una exfiltración de datos, es de alrededor de 40 millones de pesos. ¿Ok? Este es el promedio a través de cualquier organización, de cualquier industria. ¿Ok? Y lo que se vuelve muy interesante desde mi punto de vista es cuando analizamos los diferentes componentes de costo de esos 40 millones. Porque si yo los voy desbaratando, resulta que hay costos asociados a temas de detección del incidente. Esto es muy evidente. Si yo estoy ante un incidente de seguridad, pues me cuesta algo detectarlo y luego me costará algo responder a él también o remediarlo. También hay costos asociados a la notificación. Por ejemplo, tengo que notificar a mis usuarios, tengo que notificar a entidades regulatorias o gubernamentales, tengo que notificar a la prensa. Eso también tiene un costo. Pero el componente de costo más grande, por mucho, es la pérdida de negocio. De hecho, de esos 40 millones en promedio, alrededor de 15 millones se ven reflejados en pérdida de negocio. Y lo interesante de la pérdida de negocio es que solo se ve en retrospectiva. Es hasta que pasa algo de tiempo que las organizaciones empiezan a ver el impacto que puede tener una brecha de datos en términos de la reputación de la marca, en términos de la confianza de los usuarios en esa marca y literalmente la merma de usuarios que pueden tener en consecuencia.
Esto solo habría que preguntárselo a cualquiera que haya tenido un periodicazo recientemente, ¿no? Hay que preguntárselo a Yahoo, hay que preguntárselo a Marriott, hay que preguntárselo a Home Depot, hay que preguntárselo a Facebook, hay que preguntárselo a cualquiera de estos grandes casos de brechas de datos que han sido además muy notablemente periodísticos. Eso es algo que a mí también me llama poderosamente la atención. Hoy en día, si ustedes se meten a Twitter, cualquier día promedio, siguiendo las cuentas principales de medios electrónicos en México, el Universal, el Economista, el Financiero, el Reforma, el que me digan. No hay semana que no traigan al menos una nota de ciberseguridad, ya sea por un caso notable de ciberseguridad o notas preventivas para las organizaciones o para los particulares. Esto a mí me parece fenomenal, porque lo que significa es que en algún momento los medios decidieron que la ciberseguridad era nota y que era notable como para incluirla como parte de su contenido. Entonces, eso nos habla de la relevancia que está cobrando este tipo de temas, ¿no? Los otros datos que están ahí no son menos espeluznantes. El otro dato que les estoy poniendo es el costo promedio por registro. ¿Ok? Entonces, en promedio, cada registro cuesta 1,262 pesos cuando se lo roban, ¿sí? Es lo que le cuesta a la organización, no en lo que lo venden los defraudadores, por ejemplo, o cómo lo monetizan ellos. Es lo que le cuesta a la organización perderlo, ¿sí? Y los últimos dos datos van de la mano y son los que a mí, pues por un lado me dan chamba, pero por el otro lado también me parecen escalofriantes, ¿no? En promedio, una organización se tarda 271 días en identificar una brecha de datos. Es decir, pueden pasar 271 días mientras el defraudador está dentro de la organización, mientras ha estado moviéndose en diferentes sistemas. A lo mejor les robaron algo hace 271 días y no se habían dado cuenta. ¿Sale? Luego, la organización se da cuenta y todavía se tardan 100 días más en promedio en contener ese incidente. Es decir, para una brecha de datos que puede costar 40 millones de pesos, las organizaciones se pueden tardar hasta más de un año en detectarlas y contenerlas. Entonces, es ahí donde empieza a cobrar sentido hablar del valor intrínseco de los datos, porque lo otro que vemos con los datos es que no todos los datos son iguales. Estos valores son promedio, pero estos valores cambian radicalmente dependiendo del giro de mi negocio, dependiendo del tipo de dato que estoy manejando. No es lo mismo un dato bancario que un dato del sector salud, por ejemplo, hoy en día más que nunca. Los registros más caros, por mucho, son los registros hospitalarios y de sector salud. Porque me podrán robar mi cuenta de banco y si me roban mi cuenta de banco, pues me roban una lana y me cambio de banco y se acabó. Pero si me roban mi historial médico, yo no puedo dejar de ser A positivo o tener diabetes. Y si me secuestran mi marcapasos, literalmente están secuestrando, como si me estuvieran secuestrando a mí, pero sin llevarse mi cuerpo. Entonces, se fijan cómo no todos los datos son iguales. Y lo que se vuelve muy importante es develar ese valor que cada uno de los datos tiene por sí mismo. Eso tiene mucho que ver entonces con irlo acomodando con respecto a los diferentes riesgos que para las organizaciones representa perder esos datos o sufrir un ataque. ¿Ok? Y esos riesgos vienen en diferentes sabores, en muy diferentes sabores, ¿sí? Puede ser desde una disrupción al negocio, ya sea en su cadena de suministro, en el back office, o puede ser una disrupción al servicio que están ofreciendo, que les tiren la página, que no puedan dar, que algunos de los servicios expuestos no puedan salir a internet, etcétera, 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 ¿no? Disrupción del negocio en general. Esa a mí ya de por sí me parece bastante notable. El robo de datos, pues, es el más evidente. Ya hablamos un poco de los costos asociados a eso. La pérdida del valor intrínseco la pérdida del valor intrínseco de la marca también es muy relevante y hablamos de las pérdidas económicas y de las multas por fallas. Entonces, estos diferentes, al final todos estos son riesgos a los que cualquier organización de cualquier tamaño se expone cuando ofrece servicios digitales. Y aquí es donde yo quiero dar un pasito para atrás para que entonces tomemos una rápida clase de ciberseguridad
lo que voy a hacer es romper el récord de la clase de ciberseguridad más rápida de la historia. ¿Están listos? Lo que están a punto de aprender es como un semestre de seguridad en la carrera. Básicamente, ¿qué es un riesgo? Bueno, para que haya un riesgo, yo necesito tener, por un lado, un activo. El activo puede ser cualquier cosa. Puede ser un dato, puede ser infraestructura, puede ser una laptop, puede ser un dispositivo X, Y o Z, lo que sea, es un activo. ¿Ok? Y ese activo tiene un cierto valor, de manera que hay agentes de amenaza que utilizan diferentes tipos de amenazas para explotar vulnerabilidades dentro de mi infraestructura o dentro del activo mismo. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, el agente explota cualquier cosa que haga vulnerable a mi activo y eso, como va a suceder en algún momento del tiempo, lo que representa es un riesgo. ¿Ok? Ahora, ese activo, una vez que queda expuesto, quedar expuesto puede significar ser borrado, puede significar ser robado, puede significar ser alterado, etcétera, etcétera. En un momento más lo vamos a ver. Al final queda expuesto y eso ya representa entonces una brecha. Lo que yo busco desde la seguridad es salvaguardar ese activo de ese agente y de esa amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la relación básica de estos diferentes conceptos a muy, muy alto nivel. ¿Cómo voy a hacer esa salvaguarda? Bueno, esa salvaguarda, lo que nos dice la teoría de la seguridad es que la seguridad informática busca primordialmente garantizar que la información mantenga tres características fundamentales a través del tiempo. Estas características son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es, básicamente, confidencialidad. ¿Quién ve mi información? Que solo quien yo quiero que vea la información la pueda ver. Integridad significa que nadie que no esté autorizado a modificar la información la modifique. Es decir, si yo la dejé de una forma, que cuando yo regrese a verla otra vez, esté exactamente igual que como yo la dejé. Eso es integridad. ¿Sale? Y disponibilidad es la más fácil de las tres. Simplemente quiere decir que en cualquier momento que yo quiera acceder a mi información, que la información esté ahí, disponible. ¿Se fijan? Ya, acabamos. Cybersecurity 101. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos en todas las diferentes aristas y con todo lo que podríamos hablar de seguridad en términos generales, es garantizar que dentro de las organizaciones tengan el tamaño que tengan, las personas que trabajan en esa organización estén perfectamente alineadas con las tecnologías y la infraestructura que hay en esa organización a través de procesos específicos que, en este caso, desde el punto de vista de seguridad, nos ayuden a garantizar esas tres. ¿Sale? Dicho esto, lo que sucede entonces es que los defraudadores lo que buscan es justamente vulnerar alguna de esas tres o las tres al mismo tiempo. Normalmente son las tres al mismo tiempo. Y los defraudadores han evolucionado mucho. El cibercrimen ha evolucionado de forma profunda. Hoy en día el cibercrimen, como decíamos hace rato, la gente tiene este estereotipo de que el hacker, para empezar, que todos los hackers son malos. Hoy en día ya estamos tratando un poco de cambiar esa visión y hacemos una distinción muy importante entre cibercriminal y hacker. No todos los cibercriminales son hackers, más bien no todos los hackers son cibercriminales. Los cibercriminales tienen como la gente tiene esta idea de que son estos tipos solitarios, con su hoodie, ¿no? En el sótano de casa de su mamá tirando tecla, sobre una pantalla negra con letras verdes estilo Matrix. La realidad es completamente diferente a eso, ¿sí? De hecho, la realidad es que el 80% del cibercrimen es perpetrado por grupos organizados de cibercrimen que, o sea, solo hay que pensarlo un poco. Si el cibercrimen es un negocio que le cuesta a la economía global 6 trillones de dólares, ¿ustedes creen que los cibercriminales van a andar en el sótano de casa de su mamá con una hoodie? Pues por supuesto que no.
Son grupos altamente colaborativos con grandes capacidades económicas, con recursos y tiempo ilimitados. Entonces, los que antes eran estos grandes enemigos públicos, ¿no? Los grandes alcapones de la antigüedad, John Dillinger, el Babyface Nelson y todos estos, pues ahora son sustituidos por estos grupos organizados de cibercrimen, en donde podemos nombrar a un Anonymous, podemos hablar de Lazarus, que pegó en México 2 veces, de hecho, el año pasado volvieron a pegar, después de haber pegado hace muchos años. Fin7, podemos hablar de MageCard, podemos hablar de Money Taker, podemos hablar de una gran cantidad de APTs que tienen diferentes números. Hay muchos grupos organizados de cibercrimen que además están perfectamente identificados. Y esto a mí me parece algo que me parece muy notable de estos grupos, es cómo funcionan en un cierto sentido muy parecido a cómo funcionaban esos enemigos públicos de la antigüedad, porque lo que ganan es una cierta notoriedad. Piensen, sí, o sea, yo creo que nadie aquí, al menos una vez, no había escuchado de pasadita hablar de Anonymous. Y esto es, pues, porque a cada rato salen las noticias porque se meten con los gobiernos, hacen mucho ciberactivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso del asunto es que hay gente que apoya ciegamente a Anonymous y que dice, sí, qué bueno, ¿no? Que le tiren la página al gobierno y sí, qué bueno que filtren documentos confidenciales. Entonces, es una relación muy extraña la que se tiene a veces con este tipo de grupos criminales. Fíjense también cómo se presentan a sí mismos. Sacan su logo y a veces tienen nombres que a veces ellos se ponen y a veces también nosotros les ponemos nombres y, o sea, de verdad, es que les ponemos los nombres más cool del mundo. Por ejemplo, Fin7, así como Al Capone en sus tiempos era alias cara cortada, pues Fin7 tiene como 3 aliases. Fin7 también se llama Carbanak, es Fin7 alias Carbanak. Y también son alias Cobalt Spider. O sea, Cobalt Spider, o sea, ni en las mejores películas de Marvel se le puede ocurrir a alguien un nombre así. Y claramente eso, en un cierto sentido, nos habla del poder que tienen, de los recursos que tienen y un poco del cinismo que tienen de moverse, sí, en un cierto tipo de anonimato, pero también muy al frente de lo que están haciendo. Y estos grupos tienen, bueno, ya nada más para terminar ese punto, el que más me llama la atención sin duda es el logo de MageCard que ustedes ven aquí abajito, porque es impresionante, pues es un maguito que está encima del carrito de e-commerce y tiene en las manos las tarjetitas de crédito que se robó. Es una cosa fenomenal. Pero bueno, al final estos diferentes grupos de cibercrimen, y para que no vayan a decir que estoy como enalteciendo el cibercrimen o algo así, para nada, vamos a hablar un poco de lo que hacen y de lo que han venido haciendo, sobre todo desde el que el coronavirus nos vino a poner en jaque a todos, ¿no? Entonces, este meme estuvo rolando hace un año aproximadamente, cuando apenas empezamos con el tema del COVID, y pues tal cual, ¿no? Las organizaciones vieron puesta a prueba su transformación digital, si es que ya la habían comenzado, y las que no la habían comenzado la tuvieron que comenzar como pudieron, ¿cierto? Entonces, si algunos de ustedes tienen su pyme, su negocio, y hace un año no ofrecían ningún servicio digital, tal vez hoy no les quedó de otra más que empezar a ofrecer servicios digitales y eso se lo tendrán que agradecer probablemente más al coronavirus que a su propio equipo de TI o siquiera al dueño de la empresa, ¿no? Entonces, el coronavirus vino a hacer otra cosa adicional que es bien importante y que los defraudadores, esos cibercriminales que veíamos ahí arriba, están aprovechando de manera importante. El trabajo remoto, ¿ok? Entonces, lo que hizo el coronavirus, ya decíamos, nos replegó en nuestras casas y este es un efecto que llegó para quedarse. Lo que nos dicen los analistas es, se recorrió la adopción del trabajo remoto entre 3 y 4 años. Eso quiere decir que ciertamente veníamos adoptando trabajo remoto, pero era una curva muy paulatina y lo que ven ahí es que de pronto se disparó tremendamente y eventualmente cuando regresemos a una cierta normalidad bajará, pero ya no bajará a donde estaba la tendencia original, sino que ya se desvió la curva y muchas organizaciones ya hablan de mantener a sus empleados de forma permanente en trabajo remoto. Esto
lo que tiene es un efecto muy similar al que hablamos en un inicio cuando hablábamos de el número de dispositivos que hay en el mundo o el número de cosas que hay en el mundo. Porque resulta que no es lo mismo asegurar un edificio de oficinas con una cierta infraestructura, con una red interna más o menos centralizado, que asegurar a todos los empleados de una organización, cada uno trabajando desde su casa. A veces con dispositivos que ni siquiera son de la organización, a veces con dispositivos personales, a veces con más de un dispositivo. ¿Se fijan? El efecto es el mismo, lo que sucede es que se ve amplificada la superficie de contacto. Entonces, las probabilidades de poder vulnerar a una organización centralizada o vulnerar a cada uno de los empleados en su casa pues, son completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, lo que es importante entender es por dónde nos van a buscar pegar los defraudadores. Y hay dos vectores de ataque principales o dos formas principales de ver esto, ¿sale? La primera forma, piénsenlo así para entender las dos. Imagínense que yo tengo un Rolex. Solo imagínenselo porque no tengo un Rolex, entonces ni se preocupen por eso, pero imagínense que yo tengo un Rolex y que alguno de ustedes me lo quisiera robar. Si alguno de ustedes me quisiera robar un Rolex, tiene probablemente solo dos opciones. Una es venir, meterse a mi casa y robarse el Rolex, donde sea que estuviera guardado. O la otra es que yo me ponga el Rolex, que salga de mi casa y ya estando afuera, que me lo roben, ¿cierto? Hay muchos métodos a partir de los cuales me lo podrían robar fuera de mi casa. Uno de ellos bien podría ser que me engañen de algún modo para entregar el Rolex o por la fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo sucede, es lo que ustedes ven descrito en pantalla, son estos dos vectores de ataque. Entonces, uno es credenciales comprometidas, el otro es dispositivos comprometidos. Es básicamente, o me meto a tu casa, es decir, comprometo tu dispositivo y dentro de tu dispositivo, en tu casa, vulnero algún sistema, perpetúo algún tipo de fraude, etcétera, etcétera. O por el otro lado, credenciales comprometidas es básicamente, yo me espero a que salgas de tu casa y te robo información que me permite luego suplantar tu identidad, que me permite acceder a algún sistema al que tú tengas acceso, o incluso puedo robarte las llaves de tu casa y si el Rolex sigue en tu casa, me meto a tu casa mientras tú estás fuera. ¿Sí? Entonces, estas dos, dispositivos comprometidos y credenciales comprometidas, tienen de fondo, como ustedes ven ahí abajo en rojo, diferentes sabores, diferentes particularidades. Vamos a hablar de algunas de ellas. Y aquí me voy a ir súper rápido, ¿ok? Porque es mucho material que tenemos que cubrir. Pero, fíjense, el primero, en general, y el más efectivo a la fecha, es la ingeniería social, ¿ok? ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social precede a la computación, no es algo que haya surgido necesariamente desde que existen las computadoras, probablemente surgió desde que dos cavernícolas se engañaron el uno al otro para conseguir algún beneficio. ¿Y qué es la ingeniería social? El mejor ejemplo que puedo darles es la película esta de Leo DiCaprio, Catch Me If You Can, Atrápame si puedes. Si no la han visto, véanla, es muy buena, de hecho está basada en un hecho real. Y este tipo era un tipo que creo que ni siquiera había terminado la preparatoria y se vestía de piloto y en tiempos donde en Estados Unidos la gente era mucho más inocente que ahora, pues veían a alguien vestido de piloto y decían, pues este es piloto. Nadie lo cuestionaba. El tipo engañó así a muchísimas personas, se hizo pasar por piloto, por médico, por abogado, etcétera, etcétera. Y era un chavito, ¿no? Eso es ingeniería social. Ingeniería social es generar algún tipo de rapport, algún tipo de vínculo de confianza a partir del cual yo te engaño para obtener un cierto beneficio, cierta información, que me entregues algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es ingeniería social y hay de diferentes tipos. Hoy en día seguramente han escuchado mucho de este fraude telefónico en donde les llaman haciéndose pasar por alguien del banco. O el fraude en donde les hablan pidiéndoles algún dato bancario
para confirmar alguna transacción. Hay muchas versiones de esto, pero la más común en lo digital es el phishing, ¿sí? Entonces aquí, pues vamos a hacer un ejercicio que yo no sé aquí si tengo acceso al chat, probablemente sí. Y vamos a hacer un ejercicio aquí, no, creo que no tengo acceso al chat, pero está bien. Vamos a dar unos literalmente 2 segundos para que vean este correo y me digan si ustedes creen que es un correo real o es un correo falso, ¿no? Y vamos a ver en términos generales, pues el correo dice que hay ciertas irregularidades con el código de cliente de ese usuario, ese tiene el nombre del usuario, y que hubo ciertos cambios en el registro celular y que es necesario entrar a la banca electrónica y que hay que hacer clic en el siguiente enlace. Eduardo, ya tenemos algunos comentarios y dicen que... ¿Qué dicen, Isa? ¿Qué es qué? Falso. ¿Qué es falso? Pues sí, pues claro que es falso, muchachos. Pues estamos hablando de ciberseguridad. Hubiera sido muy trampero de mi parte ponerles uno real, ¿no? Es evidente que es falso. Hay muchas razones por las que es falso, pero en términos generales, lo que les puedo decir es, los defraudadores, cuando hablamos del phishing, cuando hablamos de la ingeniería social, hay 2 elementos que son muy importantes ahí. El primer elemento es, los defraudadores, dicen que la oportunidad hace al ladrón. ¿Eso qué quiere decir? Que los defraudadores buscan generar la oportunidad correcta. Si a mí me llega un correo que dice que es del jequemir de Arabia Saudita y que me heredó toda su fortuna, pues por supuesto que no voy a caer en ese tipo de phishing. Pero ¿en qué tipo de phishing sí podría llegar a caer? Si me llega un correo que parece de mi banco y yo sí tengo una cuenta en ese banco y además conocen mi nombre y además conocen tal vez la terminación de mi tarjeta, bueno, lo primero que pienso es, oye, ellos me conocen a mí, tal vez yo debería conocerlos a ellos. Y luego, si además me agarran en el momento correcto, es decir, me agarran preparando el desayuno o tratando de entrar a una llamada en el Webex o viendo correos o lo que sea, y de pronto veo este correo y llama mi atención, lo que buscan es generar un sentido de urgencia, ¿sí? Y lo que hay que pensar ahí es que nunca, se los juro, yo lo he pensado muchísimo, no hay ninguna circunstancia, o bueno, no voy a decir ninguna, pero muy pocas circunstancias en donde yo estaría ante un escenario donde si no tomo acción en los próximos 5 segundos, pierdo toda mi lana en un banco. Es imposible. Y sin embargo, los defraudadores se basan mucho en este tipo de estrategias para generar ese pánico inicial y sacar la información a los usuarios. Nada más como para no obviarlo, ni los bancos ni prácticamente ningún servicio hoy en día les va a pedir datos confidenciales. Nunca. Nunca. ¿Ok? Y menos con urgencia. Menos de que si no me los das en 30 segundos, va a haber problemas con tu cuenta. Eso no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. ¿Ok? Entonces, el phishing es un vector de ataque muy, muy socorrido. ¿Sale? Y literalmente me llegan links, me llevan a páginas que se parecen a páginas que yo conozco, que parecen legítimas, y por la relación de confianza que yo tengo con estas páginas, yo entrego información, ¿sí? Luego esa información es utilizada para acceder a otro tipo de sistemas. La otra forma es que se me metan a mi casa, ese es el malware. Hay diferentes tipos de malware, ¿ok? Muchos diferentes tipos de malware. Les voy a dar un repaso, sí, express, de algunos de los tipos de malware más conocidos para fines sobre todo de fraude, para infiltrar cierto tipo de organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, malware, por ejemplo, hay malware de man in the browser. Se instala en el dispositivo y una vez que se instala, cuando yo accedo a un sitio, por ejemplo, un sitio bancario, inyecta en la página campos adicionales. Entonces, donde normalmente la página solo me pediría mi usuario y password, de pronto también me piden el PIN de mi cajero automático. Bueno, claramente no hay nada que hacer poniendo el PIN del cajero automático en una página de login como esta, ¿no? Eso es man in the browser, a muy alto nivel. Keyloggers, también es muy común y es común hasta entre los chavos porque con esto hackean el Facebook de su novia. Básicamente pones un keylogger en cualquier máquina y lo que haces es registrar todos los teclazos
que el usuario da sobre ese teclado, ¿sale? Y los envía a un centro de comando y control y yo puedo verlos en texto claro, ¿ok? Con esto se roban passwords, con esto se roban información sensible en las organizaciones, información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Capturas de pantalla, básicamente hay malware que me permite ver lo que tú estás viendo en tu pantalla en un momento dado. Esto también aplica para móviles. Y el que es probablemente el más notable a últimas fechas es el ransomware, ¿ok? El ransomware, hay de diferentes tipos, pero en términos generales lo que hace es tomar por rehén tu información. Entonces, básicamente, cuando un malware de tipo ransomware se instala en tu dispositivo, lo que hace es encriptar todos los archivos en el dispositivo y te cobra una recompensa, ¿sí? Uno de los casos más notables y el que probablemente puso en el spotlight al ransomware fue WannaCry. WannaCry le pegó a más de 100,000 organizaciones en 150 países. Más de 200,000 dispositivos fueron infectados. Y WannaCry se veía más o menos así. Cuando ya se te encriptaba toda la máquina, lo que te aparecía era este mensaje que ustedes ven en pantalla, que además, si se fijan, genera ese sentido de urgencia porque te dice, mira, me tienes que pagar en menos de 2 horas, porque si no me pagas en menos de 2 horas, yo te subo el rescate. Y dentro de 6 horas, si todavía no me has pagado, pierdes tus datos para siempre. Pero si me pagas unos cuantos bitcoins, te regreso tus datos. ¿Vale? Aquí es muy relevante que paren por un segundo y se pregunten si en algún momento tomaran por rehén los datos que tienen en su dispositivo móvil y si el dinero no fuera objeto, si pagarían, por ejemplo, ahí dice $300 por la información que hay en sus dispositivos móviles. Se sorprenderían cuando doy este tipo de pláticas la cantidad de gente que dice que no. Yo nomás por los memes pagaría los 300, pero ya hablando en serio, la realidad es que creo que la gente que dice que no pagaría no está del todo clara en la cantidad de información a la que yo podría acceder si tuviera acceso a su dispositivo móvil. Entonces, esto, por cierto, tiene que ver con el valor intrínseco de los datos. Porque, a ver, ¿cuántos de ustedes, y ahí a ver si Isa me ayuda, cuántos de ustedes tomarían su cartera, la irían a dejar a la banca de un parque hoy y la dejarían ahí y esperarían regresar al día siguiente y encontrarla? ¿Alguien lo haría así, sin problema? Digo, Isa, sé que la mayoría va a decir que no, espero. Si alguien dice que sí, entonces si me dices... Les da risa, nos dicen no la dejaría. No lo dejarían. Bueno. No para nada. ¿Por qué no la dejarían? Porque se la roban. ¿Y qué tiene que se la roben? ¿Qué más da? Bueno, que traigo mi INE, que traigo tarjetas de crédito, que traigo mi licencia, que traigo dinero, mucho o poco, ¿cierto? Entonces, todos aquí reconocemos el valor intrínseco de nuestra cartera o de nuestro celular, porque lo podemos tocar. Pero reconocer el valor intrínseco de lo digital es mucho más difícil. Entonces, si todos aquí reconocen que no dejarían su cartera en una banca porque se la roban y vale algo, ¿por qué si dejan sus passwords anotados en una libretita o en un post-it ahí enfrente de su compu? Porque no reconocen el valor intrínseco del password. Y sin embargo, es muy probable que su password vale mucho más que su cartera. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de develar el valor intrínseco de los datos, es también asumir que lo digital vale y vale más de lo que podemos tocar. Entonces, cuando hablamos de ransomware, justo le pega a ese punto el ransomware. Es cuánto te valen tus datos. Y los datos son tan importantes como el contexto en el que se encuentran y el valor intrínseco que tienen. Y eso para cada persona será diferente. Así que bueno, eso es lo que pasa con el malware. Ahora fíjense, ya vamos concluyendo. Ya está muy tarde, creo. Vamos concluyendo, porque no quiero dejarlo solo con el mal sabor de boca y que digan, oye, Eduardo, nos estás panicando porque qué cosas tan terribles hacen los cibercriminales. ¿Qué podemos hacer? Bueno,
cualquier organización, otra vez, tenga el tamaño que tenga, necesita pensar en una cierta estrategia de seguridad. Y esas estrategias de seguridad no tienen que ser grandes estrategias de seguridad, a veces requerirán acciones pequeñas y puntuales, acorde a mi riesgo, ¿sí? Pero lo que tienen en común todas las estrategias de seguridad es que las puedo clasificar en diferentes niveles de madurez. Yo aquí les estoy poniendo un ejemplo, no es el único, por supuesto, pero básicamente yo puedo definir, por ejemplo, la estrategia de seguridad en términos de qué tan manuales o qué tan automatizados son mis procesos. ¿Por qué? Porque lo manual es falible, porque tarda más tiempo, porque está sujeto a error humano y porque muy probablemente es más vulnerable que lo automatizado. ¿Se fijan? Por el otro lado, también puedo medir qué tan reactivo o qué tan proactivo soy. Es decir, cuánto tiempo paso apagando fuegos y cuánto tiempo paso previniéndolos. Cuánto tiempo paso gestionando el riesgo o cuánto tiempo paso persiguiéndome la cola cuando ya me atacaron. ¿Vale? Esa es otra muy buena medida. Y la última que ustedes ven ahí abajo dice ubicuidad, o dicho de otro modo es consistencia. Es decir, que mis procesos y la tecnología que utilizo para proteger a mi organización sea consistente a través de toda la organización. Y eso me va llevando en diferentes niveles de madurez, desde un nivel muy ad hoc, en donde yo tengo un problema específico de seguridad y lo resuelvo al momento, hasta un nivel óptimo. El nivel óptimo ya tiene procesos documentados, ya tiene métricas. Si no puedo medirlo, no puedo mejorarlo. Entonces, las métricas son súper importantes. Eso parte del nivel 4 del administrado. Y un nivel óptimo, además, reconoce la parte más importante de la seguridad. La seguridad no es un producto, es un proceso. Es decir, la seguridad no es una meta a la que yo voy a aspirar. La seguridad es algo que construyo y que optimizo todo el tiempo, ¿sí? Y hay diferentes cosas que me acercan a un nivel de seguridad más amplio y que me ayudan a gestionar el riesgo. Al riesgo yo hay 3 cosas básicas que puedo hacerle y piensen en diferentes ejemplos si gustan. Hablamos en un inicio del coronavirus, aplica perfecto para cualquier tipo de riesgo. Al riesgo le puedo hacer 3 cosas. Lo puedo mitigar, que es lo que comúnmente buscamos hacer. Nunca vamos a hablar de riesgo cero, vamos a hablar de mitigar el riesgo lo más posible. El riesgo lo puedo delegar. Delegar el riesgo es pedir el súper en vez de salir por él. Delegar el riesgo es los camiones de valores. Eso es delegar el riesgo. Y por último, el riesgo lo puedo asumir. Los que andan en la playa ahorita asumen el riesgo. ¿Sale? Son las 3 cosas que puedo hacer con el riesgo. Pero cada vez que yo me enfrento a un riesgo o identifico un riesgo, yo tengo que determinar qué voy a hacer con ese riesgo. Y eso es un proceso que no acaba nunca, porque siempre habrá nuevos riesgos en la medida que yo introduzca nuevos elementos, nuevos activos y nuevas cosas de valor a mi cadena de valor. ¿Se fijan? Entonces, para concluir aquí voy a hablarles de algunas de las que creo que pueden ser buenas o mejores prácticas que a cualquier nivel, tanto en lo personal, en la tiendita de la esquina, en el negocio de 100 empleados o en el de 100,000, se pueden y se deben aplicar. Otra vez, cada quien en su dimensión, ¿sí? Fíjense, estas están fáciles, ni siquiera tengo poco tiempo, pero literalmente me las puedo llevar rapidito. Esto es muy fácil. Parchado, parchado, parchado significa, es importantísimo mantener los niveles de parchado de sus sistemas operativos, mantenerlos actualizados siempre. Ese momento en el que Windows dice, me quiero actualizar ahorita, y ustedes dicen, no, ¿cómo ahorita? Y lo apagan a la fuerza, ese es el momento en el que hay que dejar que se actualice Windows y mantener actualizado Windows siempre. No solo Windows, cualquier sistema. Passwords seguros. Los passwords seguros es muy fácil. El password es como el cepillo de dientes. O la versión XXX es que el password es como los calzones. Hay que escoger uno bueno, hay que cambiarlo cada 3 meses y no hay que compartirlo con nadie. ¿Sale? Passwords seguros. Mucho más que podríamos hablar de los passwords seguros, pero los dejo con esa bonita analogía. Martes de respaldos.
¿Cómo le hago frente al ransomware? Preventivamente. Cuando yo tengo el ransomware encima y ya me encriptaron los datos, ya valí. Pero si yo hice respaldos, eso significa que me encriptan los datos aquí, pero yo los tenía respaldados en algún lugar, entonces me da igual. Me río en la cara del defraudador y le digo, bórralos. Pues ahí tengo el backup. ¿Se fijan? Software seguro. Para cada organización tendrá una diferente definición de lo que es software de seguridad. ¿Sí? Para algunos será instalar antivirus o un firewall personal. Para otros será implementar sistemas de IDS, de IPS. Para otros será implementar correlacionadores de eventos. Para otros será utilizar inteligencia artificial. Otra vez, depende de la dimensión, pero siempre hay software que puede ayudar a las organizaciones a protegerse. ¿Qué otro? Protección de datos. Si yo manejo datos sensibles, necesito saberlo. ¿Qué es un dato sensible? Depende. Pero la realidad es que cada quien en su industria sabe perfectamente qué tipo de datos son sensibles. Datos de tarjeta de crédito, la dirección de un usuario, su historial médico, su número de seguridad social, su CURP, son datos sensibles. Saber dónde están esos datos sensibles y buscar siempre mantener esos datos al menos encriptados y bajo llave en términos del control de los accesos a esos datos se vuelve muy importante. Conexiones seguras. Esto en tiempos de la pandemia es súper importante. Si tengo a mis empleados trabajando en casa, ¿estoy levantando una VPN para que se conecten a mi infraestructura o están viajando a través de internet? O peor aún, se están yendo a conectar al Starbucks. Higiene en línea. Esto va más para los empleados. ¿Cómo me estoy presentando en redes sociales? ¿Qué estoy haciendo en redes sociales? ¿Qué no estoy haciendo en redes sociales? ¿Qué tanto se sabe de mi trabajo a través de mí? ¿Qué tanto le pueden pegar a mi organización a través de mí? ¿Sí? Hay mucho que podríamos decir de eso también, pero en términos generales creo que es una reflexión junto con el tema de protección de dispositivos, que tiene que ver con no prestar tu dispositivo, no usar dispositivos prestados, no usar el dispositivo del cibercafé, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con un concepto fundamental acá, que es bien importante. Todas estas cosas que ustedes podrían hacer en sus organizaciones para protegerse, que muchas de ellas son de procesos y algunas otras de tecnología, no importan, no sirven para nada, las pueden tirar a la basura, si dentro de la organización no generan una cultura de seguridad. Porque el eslabón más débil de la cadena siempre es el error humano. Somos humanos, somos falibles, caemos en el phishing. Todos los que creemos que no vamos a caer, en algún momento de nuestra vida caemos, ¿sí? Se nos mete malware, pasan cosas en la vida, bajamos la guardia. No siempre estamos gestionando el riesgo de las formas correctas. Y lo que se vuelve importante ahí es tener una cultura dentro de la organización que siquiera se imagine por un instante que puede haber un riesgo y que puede haber algo que lo pueda mitigar. Si yo logré en esta sesión al menos dejarles esa duda razonable para que cada vez que implementen un sistema, para que cada vez que compren un nuevo software, para que cada vez que abran un nuevo servicio para sus clientes, piensen por un segundo, ¿y la seguridad, apá? Yo con eso me doy por bien servido. Y lo que van a ver es que en el fondo eso se vuelve una práctica innata que cada vez que yo voy a dar clic en algo, aplico esa duda razonable. A veces solo requiere un segundo. Y tiene mucho que ver con, en el fondo, tener claro con qué información estoy tratando y qué valor intrínseco tiene. En esa medida es que puedo empezar a aplicar los diferentes principios de gestión del riesgo para, en esa medida también, reducir la incertidumbre que hay ante este panorama bastante complejo de amenazas. Y reducir esa incertidumbre en gran medida es bajarle al miedo y subirle a la libertad. ¿La libertad para qué? Para que sus negocios prosperen. De eso se trata. ¿Sale? Con eso termino. Espero les haya sido de mucha utilidad. Les dejo por aquí mis datos de contacto. Me encuentran tanto en LinkedIn como en Twitter como @PalacioSeguro. Creo que, como siempre, me comí el tiempo de preguntas. Ustedes disculparán. Pero si todavía tenemos espacio para una que otra pregunta, bienvenida. Y si no, me pueden encontrar por ahí para seguir con la conversación. Muchas gracias.
Eduardo, muchísimas gracias a ti por compartirnos toda esta interesante información el día de hoy. Tengo una pregunta que va de lo mismo, que me la hicieron varias personas y sí me gustaría poder hacértela. Sí. ¿Qué tipo de medidas pueden darle protección extra a la información de mi negocio y de mis clientes? Ok, esa es una muy buena pregunta. Voy a tratar de responderla lo más breve posible. Los datos o la información tiene diferentes estados. Principalmente podríamos hablar de dos grandes estados. La información o está en reposo o está en movimiento. Es decir, o la tengo almacenada en mi celular, en una base de datos, en el disco duro de una laptop, en un disco duro externo, donde sea, lo tengo almacenado. Y si no, está en tránsito. Es decir, la estoy mandando a otro sistema, está viajando por internet, está viajando por una VPN, está viajando por algún enlace dedicado, no importa, está en tránsito. El primer mecanismo fundamental de defensa es la encripción de los datos. ¿Sí? Que los datos, tanto en reposo como en movimiento, estén encriptados. Hay muchas tecnologías en el mercado que ayudan con esto. De hecho, algunos sistemas operativos incluso permiten la encripción del disco. Eso significa que si me roban el disco y tratan de acceder a los datos, lo único que van a ver es ruido. Entonces, eso implica también establecer canales seguros de comunicación en donde es como si el túnel completo por el que está viajando la información también fuera encriptado. Ese es un primer paso. El segundo paso es control de accesos. ¿Quién accede a los datos? Que no cualquiera pueda acceder a los datos. Y eso es establecer autenticación, autorización y auditoría, que ese es como si les diera otra clase de 5 minutos de ciberseguridad 101, sería sobre esos tres conceptos. Entonces, básicamente, autorización es quién puede ver la información, autenticación es que sí sea esa persona la que está viendo la información, y auditoría es que yo sepa qué hizo cuando vio la información. Ese es un buen segundo paso. Y el tercer paso tiene que ver con monitoreo, tiene que ver con auditoría en general, es decir, todo el tiempo estar viendo los datos, no en un sentido literal, sino monitorear las bases de datos, monitorear los datos cuando están en reposo y los cambios que se realizan a esas bases para determinar si en algún momento se rompe la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de los datos. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias. También te preguntan, ¿qué tan efectivos son los antivirus gratuitos? ¿Qué tan efectivos son los antivirus gratuitos? Híjole, me ponen en aprietos. Es mejor que no tener nada, ciertamente. Los antivirus gratuitos, pues depende de cuál uses. La verdad es que hay por ejemplo, el de Windows tiene muy mala reputación, Windows Defender. Es gratuito y viene directamente embebido en el sistema operativo. El Windows Defender hoy en día resulta particularmente bueno en comparación de cómo era antes. Yo muchos años utilicé Avast, por ejemplo, hay algunos que son realmente buenos, aunque sean gratuitos. Lo que normalmente tienen es el equipo que tienen detrás, ¿sí? Que básicamente es, pues cuando estás pagando, lo que ayuda a pagar eso también es que hay equipos de investigación y desarrollo que saquen nuevas funcionalidades para el software y que además tengan inteligencia que alimenta el software. El software por sí mismo es tan valioso como lo que está buscando. Y el antivirus, al igual que el sistema operativo, hay que mantenerlo al día. Si no lo mantienen al día, pues no necesariamente va a encontrar las últimas amenazas. Pero es un buen primer punto de defensa. No, yo no les voy a decir, no usen un antivirus gratuito, porque si la alternativa es no usar nada, usen el gratuito. De acuerdo. Eduardo, pues este tema es por demás interesante y nos podríamos quedar aquí, yo creo que hasta altas horas de la noche hablando de lo mismo. Les invito a que sigan a Eduardo, están sus datos en pantalla y yo te agradezco mucho a nombre también de Aceleradora de Negocios Anáhuac, de Wadhwani Foundation y de Banco Santander. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos.
Gracias. Ahora los dejo en buenas manos. Los dejo con Tamara Rosales. Ella es Community Manager en Wadhwani Foundation. Gracias, Isa. Hola, Eduardo. Me toca todavía estar aquí contigo un ratito. Todo un temazo, ¿eh? O sea, yo aprendiendo, yo así bloqueando mis contraseñas, quitándolas de la computadora. Yo, no, los post-its. Muchos nos sentimos relacionados con eso. Entonces, te prometemos ya ser más cuidadosos con nuestra información sensible. Me parece perfecto, Tamara. Muchas gracias, Eduardo. Oigan, y pues nada más les vengo a hacer el comercial que siempre les hacemos cada tarde. Tenemos convocatoria abierta por medio de la Fundación Wadhwani para aquellas pymes que les interese estar trabajando dentro de nuestro proyecto. Nuestro programa Advantage Protect está cerrando convocatoria ya a finales de este mes, solamente nos quedan 10 días de convocatoria abierta. Recuerden que si les interesa tener un acompañamiento mucho más estratégico, acompañado de consultores que saben mucho acerca del tema de mercado, acerca del tema de ciberseguridad, acerca de los temas de recursos humanos que hemos estado manejando en estos días, se acercan a nosotros, pueden entrar a Wadhwani Foundation Latam, pueden escribir a Isabel, que está aquí, a Ana Paula, a mí, pueden dejar su comentario, su correo electrónico en el chat y nosotros nos contactaremos con ustedes para que puedan aprovechar esta convocatoria 100% gratuita y pues que puedan aprovechar estos últimos días que la tenemos abierta. Sin más, pues nuevamente agradecerle a Eduardo Palacio por estar el día de hoy con nosotros, por regañarnos un poquito, pero estar siempre cuidando la protección de datos, a Isa Rodríguez de parte del Banco Santander y a Ana Paula Franco de parte de Acelera Nahuac y de Wadhwani Foundation. Un placer estar con ustedes, no se pierdan la serie, recuerden que si han estado entrando a los diferentes temas que hemos tenido, ustedes pueden ser acreedores a una constancia de participación y no se pierdan el último tema la siguiente semana para que estén con nosotros. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, cuídense mucho.